tengo un conflicto conmigo mismo para evitar llamarle ley orgánica. He repetido 5 veces la ley orgánica, ley orgánica, ley orgánica, no al aire, eso sí. Es ley de urgencia económica. Ley de urgencia económica. Esta que ha presentado el presidente de la República, y yo he escuchado de varios sectores, incluso de alguno que uno no podría pensar que es así, como por ejemplo este asambleísta de la Revolución Ciudadana que no le ha puesto del todo reparos, ¿no? En otros sectores, no en otros sectores. Por ejemplo, en Reto, el asambleísta Chávez tampoco ha sido muy, Raúl Chávez me refiero, tampoco ha sido muy tajante al decir no, ¿no? Va a pasar, ¿no? O sea, me parece que es claro que las dos leyes de urgencia económica que hay van a pasar sin mayor complicación. Ahora, lo único que yo digo es, espero y aspiro que realmente hagan modificaciones allá adentro, que me parece que lo primero que hay que monitorear es si la asamblea, la comisión primero, realiza modificaciones a cómo entra el proyecto. Porque si no, simplemente es un entrar y salir tal cual el presidente lo envía. Ahora, Mauro, ¿cuáles son los puntos más importantes que tienen que ver con el ciudadano y sus derechos en relación a esta ley? ¿Cuáles pueden ser? A ver, yo creo que hay que matizar. Por un lado, la famosa ley para combatir a las economías criminales, y de otra parte, este último proyecto de ley económico urgente, que es más bien bajo la lógica de optimizar, de modernizar los servicios públicos y sobre todo el sistema de contratación pública. El primer proyecto de ley yo creo que más bien tiene un afán punitivista de tratar de seducir a las masas en aras de que la situación actual empuja a que la gente se sienta muy convencida de que la mano dura es la solución para los problemas de criminalidad. Porque si es que estamos prolongando el shock, Mauro. Si es que uno revisa el contenido de ese proyecto de ley, yo me atrevería a decir que el 90% de esas normas son disposiciones relacionadas al ámbito penal. Si uno revisa cuáles son las normas que se refieren al ámbito económico, uno encuentra, por ejemplo, una disposición que es un incentivo tributario, por llamarlo de alguna manera. Yo ahí tengo muchas críticas, porque lo que se plantea es que personas naturales o jurídicas que hagan contribuciones, donaciones de equipamiento nuevo a policía, militares, puedan tener chance de una deducción de hasta el 30% del pago del impuesto a la renta. Entonces ahí la contribución ya no es contribución, pues ya no es solidaridad, ya no es generosidad pura, sino que es yo doy esto a cambio de esto. Entonces, yo creo que eso al final del día le quita recaudación tributaria a la propia caja fiscal y el Estado deja de recaudar lo que necesitaría para fortalecer las propias capacidades de la policía y de las Fuerzas Armadas. No obstante de aquello, digamos, es la única norma concreta, porque por ahí hay unos 3 o 4 artículos más que hablan sobre economía, pero de forma muy vaga, son normas muy abstractas. Pero el tener una norma, un solo artículo, que habla, que tiene un incentivo tributario. Es el único así de manera concreta. No te da la naturaleza de ser una norma en materia económica, que es la idea de la urgencia, digamos. Creo que eso de ponerle urgencia económica es para darle importancia de acuerdo a la sensación térmica que existe. Yo creo que es comunicacional. Yo creo que es comunicacional. Pero más bien creo que es político también. Comunicacional. No, obvio. Porque sabes pero que tiene solo 30 días y con eso lo que buscas es arrinconarle a la Asamblea. Porque lo que dices es, le voy a poner la categoría de económico urgente y con esto les asfixio para que en el menor tiempo posible tengan que discutir este proyecto de ley. Jimena, el tema para que estén ocupados, sí. Claro, el tema de los allanamientos, que es el que más ha preocupado, sobre todo por los derechos humanos. ¿Cómo se le puede decir eso a la gente? A ver, yo por eso insisto, debe haber un trabajo allá al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de análisis exhaustivo de artículo por artículo, y por eso es que la Comisión invita a expertos para que te den, digamos, alguna directriz en cuanto a qué es lo que se puede hacer o no hacer. Pero si ustedes ven la lista de invitados, que hace poco salió, ¿no es cierto? Iba a decir eso. La lista de invitados son policías, son militares y son abogados penalistas. Hay un abogado constitucionalista, no hay más, pero que hace penal también. ¿Y esto se trata en la Comisión de Desarrollo Económico?
económica. No hay Sí, un abogado, ok. Esteban. Sí. Un No hay abogado o un tributarista, por ejemplo. Exacto, habiendo temas o de relacionados derechos con la humanos, tributación. ya, porque si tú tienes un cuestionamiento del lado de los derechos humanos, invita a un abogado de derechos humanos a ver qué te dice. Me parece que eso está bien invisibilizado. Ese lado. Yo ahí quisiera aportar algo, porque además la charla está súper interesante. Es interesante esto que plantea Jimé. Cuando uno invita en comisión general a una de las, valga la redundancia, comisiones especializadas de la Asamblea, uno debería, desde el punto de vista del deber ser, intentar que exista la mayor pluralidad de voces. Exacto. Es decir, especialistas en la materia, pero ojo, el hecho de que todos sean penalistas o que todos sean tributaristas no significa que tengan la misma orientación ideológica, porque el derecho no es una construcción normativa neutral. O sea, yo sé que para los liberales de esto lo que voy a decir es tal vez bastante polémico, pero muchos piensan que las normas son neutrales y que caen poco más del cielo y son como son porque así es el designio divino. No, las normas, pero también la visión, la interpretación del derecho tiene un origen, una perspectiva ideológica. Entonces, si de pronto tú invitas a profesionales del derecho, por más respetables que sean, y a quienes han invitado son muy talentosos, abogados litigantes, pero indudablemente son actores jurídicos que están a favor de esa norma. ¿Por qué no se invitó a otros profesionales del derecho que tienen una perspectiva crítica al proyecto de ley? ¿Y por qué no se amplió la discusión? No se invitaba a uno solo, hasta donde yo sé, que conozca de derechos humanos. Ninguno. A alguien que conozca, por ejemplo, sobre derecho financiero. Si tú quieres atacar a las economías criminales, digo, por sentido común, ¿no será bueno alguien que conozca sobre derecho financiero para fortalecer la unidad de análisis financiero, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la UAFE, la Superintendencia de Compañías, alguien que sepa sobre societario? Porque en estas instancias es donde se debe controlar compañías de papel, el lavado de dólares en los bancos, en las cooperativas de ahorro y crédito, etcétera. Y voy a adicionar una cosa ahí a propósito de la lista, porque es que la lista revela un montón de información, ¿no? La lista de invitados. En la lista de invitados hay un número, me parece que son 23 o 24 invitados. De esos, la mayoría son del Estado. Son funcionarios del Estado. Del proponente del proyecto. Exacto, me parece que solamente son 9 de la sociedad civil. ¿Cuál es la diferencia entre esta ley urgente, ya, al fin, ley urgente, no ley urgente, ley urgente? ¿Cuál es la diferencia entre esta ley urgente y la ley antilavado, esta que se metió en el periodo anterior así, al caballazo? Esa que, por ejemplo, incluía disposiciones como lo de las sociedades anónimas del fútbol y todo eso. ¿Cuál es la diferencia? Que entró por urgencia económica. Entró por urgencia, sí. Recuerdo el proyecto de ley, cuál. pero... Que estuvo vigente y se lo bajó la Corte. Sí. El que permitía, estoy haciendo un poco de memoria, el que permitía que los equipos de fútbol se conviertan en sociedades anónimas. No, totalmente diferente. Y que le daba enormes poderes a la UAFE. Ese sí hablaba, por ejemplo, sobre la UAFE. Y a la Fiscalía también le daba enormes poderes. Eso estuvo vigente, ¿qué? ¿Un mes? Un mes, porque la Corte... Si mal no recuerdo, creo que solo suspendió temporalmente la vigencia de la norma, creo que aún ni siquiera por forma, por la forma fue. Exactamente. O sea, porque ahí fue que el presidente ordenó directamente porque no hubo el segundo debate. O sea, no se cumplió aparentemente con el tiempo, entonces él dijo, entonces puedo mandarlo como proyecto de ley. Exacto. Cuando llega a la Corte Constitucional, la Corte dice, a ver, aquí hay un problema con la forma. Nunca llegó a analizar el fondo. Sí, le declaró inconstitucional, no solo le suspendió. Le declaró inconstitucional por la forma. Sí. Entonces, pero ¿qué diferencia tiene? O sea, pero maneja el mismo espíritu, creo yo. No, el contenido no. Porque esta sí es una norma mucho más de orden penal, digamos, ¿no? Sí. Punitiva, sancionadora, de qué puede hacer la policía, militares, tal. O sea, se crean dos tipos penales nuevos, por ejemplo, en este proyecto económico urgente, entre comillas. Si es que tú eres parte de una organización, de un grupo armado, tipo El Salvador, si tú solo eres parte de esa organización, no que hayas perpetrado algún delito, no que hayas planificado, solo el hecho de ser parte de esa organización, me parece que se propone una condena de 22 a 26 años. Y si es que eres parte de la dirección, de la planificación, de la ejecución, de la organización de ese grupo armado, de 26 a 30 años. Ahí, por ejemplo, qué importante habría sido
que inviten a criminólogos, a penalistas, para que nos den un criterio sobre si el grado y la proporcionalidad de esas penas se adecúan al tipo penal que están planteando. Es decir, si la conducta penal ilícita que quieren tipificar en el COIP efectivamente tiene que ser sancionada con una pena de esa naturaleza. Me explico, porque tal vez puede ser desproporcionada o capaz puede ser insuficiente, en fin, pero nada de eso se ha hecho. Y en este caso, ¿cuál es la coherencia que puede estar guardando esta ley con el discurso y la nueva cara del gobierno desde el 24 de mayo pasado? Se puede adivinar a partir de la puesta en escena, repito, del discurso, de la imagen. Se puede imaginar uno que esto va en relación a lo que se proyectó ese día. Yo creo que muchas veces es solo el discurso. A ver, bueno, pero quizás una relación sí le puedes encontrar, porque en el discurso él sí habla de vamos a atacar las mafias, él habla mucho del tema de las mafias, ¿no? Y esta ley de alguna manera está enfocada en esto que se llama, el gobierno está llamando el conflicto armado no internacional. Entonces, yo creo que en esa medida sí puede estar un poco relacionado, ¿no? Y yo quiero decir algo que también creo que es importante. Me parece a mí que quizás, y es una ley que podríamos necesitar, lo que yo cuestiono, sobre todo, es que sea de urgencia económica. Exacto. Porque es una ley que bien puede servir, digamos, y bien puede ser discutida a través del procedimiento ordinario, que es un procedimiento más lento, que tiene mayores seguridades en cuanto a la discusión, a quién invitas, a la deliberación democrática. Entonces, a mí la idea que se me está generando a partir de esto que ustedes concluyen es que esto es lo que tenemos a falta de constituyente. Yo creo que es parte de una estrategia política. ¿En qué sentido? Para mí es comunicacional. A ver, yo pienso lo siguiente. Esta es una hipótesis. Capaz me equivoco. Yo pienso que el régimen sabe que este proyecto de ley va a terminar publicándose en el registro oficial con votos o sin votos. O sea, otra vez. Si no hay pronunciamiento, Así es. si no hay votos ni para negar y archivar, pero tampoco para aprobar, se publicará en el registro oficial. Y creo que el gobierno propicia que a través de esta circunstancia alguien demande la inconstitucionalidad del proyecto ante la Corte, le lanzan esa papa caliente a la Corte termine por declararla inconstitucional si es que sale con todos estos defectos de origen de este proyecto de ley, y ahí sí retomar el discurso de la constituyente para que el presidente Noboa diga, ahí está, esa es la Corte Constitucional, correísta, conspiradora, desestabilizadora. Es que además ya saben quiénes pueden estar demandando la constitucionalidad. Y ahí también. sí. Cualquiera. Regresemos a la constituyente. ¿Pero quién y ahí va a decir, necesitamos una constituyente con o sin Corte Constitucional, porque si no ellos no me permiten enfrentar al crimen organizado. O sea, se va a seguir estigmatizando a la Corte Constitucional. Pero eso es clarísimo, ¿no? Hay una intención clara de decir que la Corte Constitucional obstaculiza, pero eso siempre, ¿no? Guillermo Lazo también de alguna manera lo dijo, en la época de Correa no era porque estaba alineada, entonces la Corte Constitucional siempre ha sido una piedra en el zapato para los gobiernos y está bien, esa es la naturaleza de la Corte Constitucional. ¿Y qué tiene que ver ahora con esto último que ha sucedido acerca del pronunciamiento sobre la viabilidad de Cortes Constitucionales ya distritalizadas? Bueno, ese es el tema de los juzgados, de los jueces constitucionales. Eso se aprobó en consulta, ¿verdad? Claro, el año pasado. Lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura comete un error, digamos, bueno, en cuanto al tema operativo, entiendo que está sustentado en un tema presupuestario, pero lo que nosotros aprobamos es que haya jueces constitucionales, jueces especializados. Lo que hizo el Consejo de la Judicatura es distritalizarlos, hacer jueces distritales, ¿no? Entonces vas a tener un juez por provincias, de 3 a 4 provincias, un juez, 2 jueces, 3 jueces. Pero esto en teoría suena mejor a que este tipo de temas, por ejemplo, acciones de protección y todo eso, los terminen tratando jueces de otras materias de rincones perdidos de la patria, como ha venido sucediendo. O sea, pues, en teoría, eso sí. En teoría. El problema es que en la forma como lo plantea el Consejo de la Judicatura, ahora ya declarado inconstitucional, violenta un derecho de los ciudadanos que es el acceso a la justicia. Porque si tú haces jueces distritales, podría darse el caso, se me ocurre, que a alguien de Riobamba le toque ir a presentar la acción de protección en Ambato. O a alguien de un cantón alejado, Chunchi, en la provincia de Chimborazo, perdón que me aflore el sentimiento de la patria chica. A alguien de Chuncho, de Guamote, le toca ir a Ambato o a La Tacunga, porque allá está el juez distrital especializado en materia constitucional. Y claro,
Una de las barreras para el acceso a la justicia constituye, por ejemplo, la distancia geográfica, los recursos económicos. Un trabajador que siente que ha sido vulnerado sus derechos constitucionales y que de pronto gana el básico. No es lo mismo pues que tenga que presentar en el cantón donde él vive una acción de protección a que le toque viajar 3 horas o 2 horas a otra provincia para poder presentar. Eso se puede convertir en un limitante para que no se defiendan y precautelen los derechos constitucionales. Claro, entonces, de acuerdo a la teoría del Mauro, todo este desgaste va a tener como finalidad en un futuro mediano el de decir no hay otra salida que una nueva constitución. O sea, yo tengo esa hipótesis. Es que no suena la verdad. Por eso a mí me parece que es una, si digamos, si lo miras como un juego de ajedrez, es una jugada ahí medio interesante, porque logras dos cosas, ¿no? Inmediatamente creo que el efecto inmediato es un efecto para mí comunicacional, ¿no? Que es decirle a la ciudadanía, yo ya estoy actuando en esto que les prometí, que es luchar contra las mafias, ¿no? Estoy actuando en este instante y por si acaso si alguien lo bloquea es porque no me están dejando actuar a mí, ¿no? Entonces, comunicacionalmente, claro, que pega, por eso es que a mí me parece que sí empata mucho con el discurso, con las promesas de campaña, pega muchísimo, en la ciudadanía es muy popular. Y mandarlo como ley de urgencia económica también evidentemente es muy popular por este sentido de urgencia, quiero actuar rápido y me tienen que dejar actuar, ¿no? Y luego, claro, si lo miras ya más mediato o más, digamos, más a largo plazo, sí puede poner contra las cuerdas de la Corte Constitucional. ¿Y quién resulta el contrapeso de esto? Porque yo veo que ahorita en la oposición política... Casi a ver, en la oposición... Por no decir nadie. A ver, en la oposición política lo que existe, creo yo, es un extravío, pero... También. Terminal. Sí, también. Sí, terminal. ¿Por qué? Una pasividad ahí, ¿no? Yo creo que más bien están muy activos perdidos, en temas innecesarios. Sí. O sea, se sigue persistiendo con lo del fraude, que yo creo que a estas alturas ya... Estoy de acuerdo. Lo del fraude a estas alturas no tiene sentido. Denuncia penal por peculado por los desferos. O sea, a mí me parece estar extraviados en el momento político, falta de estrategia, de horizonte, y me parece, lo voy a decir con un poco de dureza y también de tristeza, creo que se roza hasta la ridiculez. Y creo que eso le hace muchísimo daño a la oposición, a la izquierda, a los progresismos, porque yo creo que hay temas muchísimo más importantes en los que se puede hacer una oposición democrática. Eso no quita que a cada momento recalques que sí fue una campaña desigual, inequitativa, que esto fue como que en un partido de fútbol te expulsen a los 5 minutos 2 jugadores rivales, que en el calentamiento te hayan lesionado a 2 más, que el árbitro te pite 2 penales que no existieron, que todas las cabinas de radio eran solo para hablar bien del otro equipo. O sea, eso es verdad, pero de eso a seguir insistiendo en lo otro, me parece que es un error monumental. Estos desencuentros públicos entre Rafael Correa y Aquiles Álvarez, que la verdad creo que debilitan la opción que debe existir a partir de un contrapeso político que es fuerte. O sea, porque la Revolución Ciudadana no tiene 5 o 6 asambleístas. La Revolución Ciudadana tiene un grupo casi tan grande como el originalmente gobernista. Luego todos los... de otros sectores se hacen gobiernistas porque son funcionales. Porque conviene. Pero por sí solo, la Revolución Ciudadana puede constituir un muy fuerte contrapeso, pero está total y absolutamente perdida. Yo también creo. En este tipo de situaciones y ya también en conflictos externos como este del alcalde de Guayaquil. Que el alcalde de Guayaquil como figura y como nombre, él podría ser el representante de eso, del contrapeso. Porque de hecho, el alcalde lo ha venido haciendo. El alcalde de Guayaquil se ha casado a nombre y apellido suyo, una bronca que le puede terminar costando muy caro. Se bancó él solito. Él solo lo ha hecho. Él solito. Pero bueno, porque Aquiles Álvarez tampoco es, perdón la expresión, Aquiles Álvarez tampoco es un caído del árbol. Pues Aquiles Álvarez también representa dentro de la élite de la jerarquía algo, ¿no? Algo no, bastante diría yo. Entonces, este divorcio público, que creo que divorcios existen, desacuerdos existen, pero ventilarlos de esta manera lo único que proyecta es una debilidad infantil. Alguien ponía en redes sociales, que es tan básica, ¿no? No tendrán WhatsApp para que conversen de esto a través de Es que WhatsApp. son temas precisamente que se deberían tratar en interno, ¿no? Lo que dice la Jime y lo que tú acabas de decir, Esteban, es muy importante.
creo que es el fiel reflejo, la exteriorización de estos conflictos, discrepancias internas a través de Twitter, es el reflejo en general de que no hay un sistema de partidos institucionalizado en el país. Porque un partido auténtico, más allá de que no voy a desconocer que la estructura de la ARS es la más grande, la más consistente del país, eso no está en discusión. Pero aún a pesar de tener todas esas ventajas, no termina de ser un verdadero partido. ¿A qué me refiero? Un partido debe tener mecanismos democráticos a la interna para deliberar, para discrepar apasionadamente, si es que es necesario, hasta para mandarse, hay como decir malas palabras, para mandarse a la mierda. Uy, qué horror. O sea qué horror. para poder decir. Sí, porque ya sabe que la corrección política hoy está de moda, ¿no? Luego usted, si yo pido disculpas, me llama la atención y con razón. No, ya vamos a hablar de eso, ya. Si quieres, ¿eh? Obvio que vamos a hablar de eso. Entonces, no me he olvidado yo. Deben existir mecanismos institucionales dentro de los partidos que te permitan procesar y gestionar esos conflictos. Porque al final del día, eso es pues un partido, no es un conjunto de dispositivos electrónicos que todos tienen la misma memoria, el mismo teclado, no. Al final del día hay visiones distintas y además en un tema tan personal, porque ni siquiera es una discrepancia ideológica, claro. sino es un tema de carácter personal donde está en juego la libertad de una de tus figuras más relevantes. Nos puede caer bien o mal el abogado de Aquiles Álvarez, pero creo que ese podía ser tratado desde el punto de vista incluso humano a la interna, sin exteriorizarlo hacia afuera y que cada uno exponga sus razones. Y es una decisión personal, como bien señalas, ¿no? No, o sea, qué cosa más personal que elegir el abogado que quieras que te represente. Exacto. O sea, ¿a quién, hasta para un divorcio, a quién le pides permiso? Oye, estará bien que este me represente. No, es una elección, es como elegir Taitakura para confesarte, pues una elección muy personal tuya. Tal cual. Por eso creo que la palabra de están perdidos es importante, es clara, ¿no? Están perdidos desde todas las aristas. Yo creo que el golpe del proceso electoral sí los dejó un poco desubicados y yo creo que todavía no se ubican. En la asamblea, me parece a mí, sobre todo, ¿no? A ver, no te están dejando hablar, pero hay otras formas de mostrar una oposición responsable. Ya conversábamos aquí, me parece que era con Pedro Donoso, de la oposición responsable, de cómo hacer una oposición realmente de poner en la visión de la sociedad cuál es la otra cara de la moneda. Pero eso no pasa. O sea, la gente se queja y más de eso no ocurre. Yo lo que estoy viendo es que estamos en un panorama muy similar al de la época en que la Revolución Ciudadana tenía 100 y más asambleístas. Porque lo que estamos observando como contrapeso es una oposición minimizada y extraviada, que va por su propio y absoluto instinto. O sea, su instinto, ¿cuál es el instinto? Nosotros no somos de este gobierno, estamos en la oposición. O sea, ocupar el sitio en la vereda de la oposición es instintivo. Pero ¿qué están ofreciendo diferente? Nada, no están ofreciendo nada. No están ofreciendo absolutamente nada. Y aparte de eso, yo tengo la impresión, no sé ustedes qué piensan, de que estos resquebrajamientos, estas diferencias, estas distancias recién están empezando. Y que va a empeorar. Y va a empeorar, se va a atomizar mucho más. No sé si ustedes piensan igual. Yo creo que hay que matizar un poco el tema, ¿no? Sí es verdad que tienen conflictos, eso es público y notorio. La posibilidad de disgregarse, atomizarse, está ahí latente. Pero creo también de otra parte que es indiscutible que ser oposición en un contexto de tanta animadversión por parte de todo el poder del Estado también es complejo. No con esto estoy justificando los errores que están cometiendo como Revolución Ciudadana y cualquier desatinado comentario que se manden en Twitter, pero también enfrentar todo el aparataje del Estado, toda esta demonización permanente, todos los poderes concentrados en las manos de Daniel Noboa y además bajo pretextos y argumentos bastante antidemocráticos, porque los que legitiman esto dicen es que como Correa lo hizo, entonces ahora también está bien. O sea, básicamente estamos en la política de la vendetta, pues, o sea, como ustedes hicieron eso, haya sido o no haya sido verdad, entonces ahora están pagando su karma y hasta periodistas. Y a mí me apena mucho, o sea, escuchar cuando, por ejemplo,
se dicen, y ya ve que es feo, o sea, ese tipo de cosas, o sea, validando lo que se hace, me explico, desde el gobierno. Eso también es una limitante grande para la oposición. Ahora, sí creo también, y ahí sí coincido plenamente con ustedes, que sí falta mayor proactividad. Pongo sobre la mesa un par de temas que yo los vengo mencionando desde hace un tiempo atrás. Creo que desde la Asamblea hay que generar proyectos de ley que hagan un contrapeso a lo que representa Daniel Noboa. Daniel Noboa representa a las élites económicas de este país y uno podría empezar a presentar proyectos de ley que tiendan a mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. Un ejemplo, reformar la ley de las aseguradoras médicas privadas para que también cubran los problemas de salud mental que actualmente no cubren. Una aseguradora médica privada no te cubre las medicinas ni el tratamiento psiquiátrico o psicológico. Eso se podría reformar y podría ser un contrapeso y una oposición democrática para decir, nosotros estamos con la gente, nosotros estamos con los más jóvenes. Y si Noboa no apoya, hago el contraste. ¿Saben, pueblo, por qué no apoya? Porque él pertenece a esos mismos grupos económicos de las grandes aseguradoras médicas que ganan millones de millones año a año. O sea, creo que sí hace falta también creatividad y proactividad para presentar proyectos de ley. Por ejemplo, no hay Código Orgánico de la Salud hasta el día de hoy. Pero Mauro, vos estás pidiendo leyes y propuestas a un sector, repito, extraviado hasta en las formas. Pero por eso digo, o sea, para ver si es que lo que nosotros decimos aquí llega y se logra canalizar a través de determinados legisladores. Mira, a propósito de la creatividad, yo digo, a ver, ¿qué podrían hacer estando en una asamblea que están, digamos, un poco con las manos amarradas? El seguimiento de las leyes. Además del tema de crear normativa, que tenemos un montón de normativa, darle seguimiento a las que ya... La evaluación de las leyes, porque es una tarea que tienen y que la pueden hacer ellos solos como asambleístas. Y hay una unidad en la asamblea que se creó para eso. De seguimiento que no sé cómo estará funcionando. Unidad de seguimiento y evaluación de la ley. Pero tienes, por ejemplo, yo solo pongo el ejemplo de la ley de economía violeta que salió justamente de la Comisión de Desarrollo Económico cuando Daniel Noboa era presidente de esa comisión. Se establecían incentivos tributarios para la contratación de mujeres. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo con eso? Porque no puedes crear leyes y lanzarlas y luego dejar eso ahí... Pero bueno, ¿eso es labor de la Asamblea o de las entidades? De la Asamblea. De la Asamblea. De la Asamblea. Hay la una Asamblea unidad tiene que de hacer evaluación y seguimiento de la ley. Y es buenísimo lo que acaba de recordarnos la Jimé. Esa unidad se creó hace unos 3 años. Y esa unidad tomó como modelo el caso chileno. En Colombia también me parece que existe. ¿A qué se refiere? Así como en el Estado central, generalmente los expertos en política pública sugieren que hay que hacer una evaluación ex post cuando ya ejecutaste la política pública para medir si es que el impacto obtuvo los resultados y las metas que tú habías planificado. También se propone que las leyes sean evaluadas. Es decir, hoy aprobamos una ley, pasaron 2 años y en ese momento vamos a evaluar, por ejemplo, si la reforma al Código Orgánico Integral Penal y el endurecimiento de penas en tales delitos efectivamente provocó una reducción en el cometimiento de esas infracciones penales durante los 2 años de vigencia de esa ley. Y eso sería importantísimo, incluso para tener argumentos y decirle, vea, presidente Noboa. En términos de oposición es importante. Usted está proponiendo nuevas reformas penales, pero vea, hace 2 años se reformó, se endurecieron estos tipos penales, han pasado 2 años y la tasa de criminalidad sobre estos delitos, en vez de bajar, se ha incrementado. Significa que el endurecimiento de penas no es la salida. Y eso a mí me parece, Esteban, que no solamente con el ánimo de no sé, de ponerle el pie al gobierno. No, el seguimiento de las leyes genera o tiene como objetivo la eficiencia del Estado. Entonces, cuando tú empiezas a supervisar cómo se están cumpliendo las leyes, lo que haces es que la institución pública encargada de ejecutarla haga bien su trabajo. Entonces, a mí me parece que eso es un trabajo de oposición, digamos, Oye, ¿no? de quien sea. Yo sí, o sea, a mí me parece que en el plano absolutamente el cumplimiento de funciones va por ahí. Pero ya en cuanto a la respuesta política, pues la situación resulta bastante complicada. Porque mira, por ejemplo, uno antes en estas asambleas, las anteriores, y no está el Fabricio Vela, porque ya no está en el programa, el Fabricio Vela no está porque lamentablemente ha sufrido un accidente. Sí. Le enviamos un abrazo enorme a Fabricio. Lo tiene postrado. Pero hacen falta sus análisis históricos. Sí, ya el Vela ya nos hubiera dicho. Lo que pasa es que eso pasó en la asamblea el 16 de septiembre del 2020 con ya vuelve la próxima semana el pobre Fabricio porque la verdad tuvo un accidente muy feo que pudo haber sido peor. Mira, por ejemplo, en las otras asambleas, por más debilitada numéricamente que haya estado la oposición de entonces,
lo tenías al Partido Social Cristiano como un elemento clave para esa situación. No importa cuántos asambleístas tenga el Partido Social Cristiano. De hecho, yo no creo que el Partido Social Cristiano nunca ha sido mayoría en una asamblea. Nunca creo que lo ha sido. Pero teniendo dos... Con la democracia popular, sí, en el año 91. No, pero es que había constituyente, pues, doctor. No, pues, pero en el Congreso. ¿En la de regreso? Claro, cuando pero en alianza, tuvieron no la planadora. Exacto, pero en alianza. Entre Partido Social Cristiano y Democracia Popular. Ejemplo, claro, no por sí sola. Porque mira, por ejemplo, en el 88, con el triunfo del doctor Borja, con la Democracia Popular. Igual. La izquierda democrática tenía un grupo fuerte, pero se alió con la Democracia Popular y sacaron adelante los dos primeros años. Después. Y se rompió ya con en el 90 con las seccionales, con las elecciones de medio término, con las elecciones intermedias. El Partido Social Cristiano nunca ha sido un partido por sí mayoritario. Inclusive ganando la presidencia en el gobierno de Ingeniero Febres Cordero, eran creo el segundo o tercer bloque. Sí. Pero el Partido Social Cristiano siempre ha tenido ¿qué? Primero un peso histórico determinado. ¿Ya? Sí. El Partido Social Cristiano tiene una organización, un peso histórico determinado, primero. Segundo, el Partido Social Cristiano ha tenido líderes cuya presencia por sí sola, para decirlo claro, León Febres Cordero y o Jaime Nebot, con un guiño de ojo, tenían controlado el bloque. Hoy el Partido Social Cristiano tiene asambleístas, pero ¿cuál es la función del Partido Social Cristiano, por ejemplo? La de hoy. En la época esa de AP con 100 y más asambleístas, el Partido Social Cristiano de todas maneras jugaba un papel. ¿Cuál es el papel hoy de este partido, repito, emblemático, histórico, importante? Yo no lo veo a la altura de poder, por ejemplo, protagonizar eso que ustedes mencionan. Lo que pasa es que no tiene muchos asambleístas hoy por hoy, ¿no? Me parece que son tres nada más, digamos, porque uno ya se fue con ADN. Claro, por eso tres. Digo, o sea, independiente del número. No, y hay otro, por ejemplo, que ya está haciendo campaña para ser prefecto de Los Ríos, por ejemplo. Ah, claro. Ya, o sea, no están 2 semanas de la asamblea, ya están haciendo campaña para las seccionales. Fácilmente. Pero igual, me parece que ya es únicamente ya el peso específico, histórico que tiene el partido. De Pachacútec nos puede hablar el Mauro, pues, o sea, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo es la vaina, Mauro? Pero con alguito ha de ser. Yo pensaba que esa botella se abría y se servía algo. Ese es el misterio de todos los programas de esa botella. A ver, yo creo que Pachacútec como partido no es tal. Y lo digo con dolor, lo digo con tristeza. Creo que Pachacútec ha sufrido varias crisis que le han ido erosionando el capital político, el músculo social, que como movimiento indígena, como sujeto de movilización popular que se apropia del espacio público para reclamar, para exigir reivindicaciones, lo ha perdido en la política institucional. Y creo que ese es un grave error porque demuestra que no hay consistencia ideológica, entre otras cosas porque no hay formación ideológica. Es decir, no hay formación de cuadros. Se ha vuelto una organización política que participa electoralmente, pero que se activa cada cierto periodo de tiempo. Y también demuestra, desde el punto de vista pragmático, que son muy heterogéneos. A veces hay una visión idealizada del movimiento indígena y al mismo tiempo equivocada. Se asume que como son indígenas, entonces todos deben ser de izquierda. O como son indígenas, entonces todos van a ser ecologistas y todos van a luchar por el medio ambiente. Y eso es falso. Eso es como creer que todos los trabajadores van a votar por un candidato que encarne la causa de los derechos laborales. Es equivocado. Y en el movimiento indígena también hay segmentos que son muy de derecha, que son muy capitalistas, que son pro empresas multinacionales, y hay otros sectores que sí son muy de izquierda, otros tal vez si ustedes quieren. No te olvides el peso de los evangélicos. Más moderados. Conservadores. El peso de los indígenas evangélicos en la Sierra Centro, provincias como Chimborazo, como Bolívar. Entonces, son muy heterogéneos. Y al final del día eso le termina pasando una factura a Pachacútec porque creo que no hay un horizonte ideológico claramente definido. Las cabezas dicen, seguimos siendo de izquierda, pero muchas de las bases ya son de derecha. Claro, votas con la derecha. Claro, eso pasa con muchos asambleístas de la Amazonía principalmente. Mauro, ¿son de derecha o son funcionales al poder? Yo sí creo que tienen una dosis ideológica de derecha, pero al mismo tiempo son funcionales a la derecha. ¿Sí? No, pero a ver, cuando te hablo funcionales al poder,
también funcionales a un potencial poder de izquierda. No tanto, porque ¿Tú no crees que aquí ganando, ¿tú no crees que con el triunfo de la otra candidata no hubieran sido también funcionales a la misma? tal vez habría Porque la existido, Asamblea igual se hubiera compuesto igual, ¿no? tal vez habría existido más posibilidades de que formen ahí un bloque progresista de izquierda. Pero, y esto, hablándolo, voy a contar algo que ojalá no sea demasiado público. Estamos en confianza. No, pues de eso se trata, para eso viniste. Los asambleístas de la Amazonía. Ellos ya tenían una posición marcada una vez que se terminó la primera vuelta. Así es, y lo dijeron públicamente. A mí no me sorprendió lo que al final del día pasó. Ellos dijeron, no queremos apoyar al correísmo. Por eso es que ellos nunca se pronunciaron públicamente. Entonces, al final del día termina por consumarse lo que uno ya veía como inevitable. De quienes sí me sorprende, y lo digo así abiertamente, por ejemplo, del asambleísta de Tungurahua. Una persona que trabajó en la Corte Constitucional, que fue directora distrital de Educación en la época de Correa, una persona que es formada en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos. Entonces, ahí tal vez las decepciones son más grandes, porque uno dice, o sea, no eres un advenedizo de la política ni del derecho, y sin embargo estás haciendo lo que estás haciendo. Digamos que ahí el crimen político, entre comillas, es más indignante porque es con plena conciencia y voluntad. Yo sí creo que Pachacutic tiene que redefinir su horizonte ideológico, pero tiene que depurar sus filas y tiene que construir liderazgos para que no pase que le usen como vehículo electoral, llegan a una curul y automáticamente se mandan solos. Oye, pero viendo la génesis del movimiento indígena, el movimiento indígena tiene primero una aparición a partir de mecánicas sociales, como fue el levantamiento del 90. El levantamiento del 90... Que fue regional, además, ¿no? No fue solamente acá. Pero mira, el hecho significativo es que el levantamiento del 90 es un gobierno de izquierda o un gobierno socialdemócrata. Claro. ¿Ya? Es a un gobierno socialdemócrata el que le hacen. Ese fue el génesis, pero es un génesis de movilización social que demoró unos años, un periodo presidencial, si quieres, 4 años, en volverse ya una representación política. Cuando en el 94 aparecen por primera vez en elecciones, ¿representados por quién? Representados por un hombre blanco de apellido extranjero, pues Freddy Ehlers. Freddy Ehlers. Claro. Cierto. O sea, mira los guiños y la alianza que da, ¿no? con Nuevo País del Corcho Cordero. Claro. Pachacutic, Nuevo País. Pues sí. Candidato a presidente de la República, Freddy Ehlers. Sí. Candidata a vicepresidenta de la República, una mujer blanca, rica, privilegiada, como fue Rosana Vinuesa. Ex Miss Ecuador, sí, como dato así al margen, ¿no? Pero aparece Luis Macas, por ejemplo, como el principal representante político. Entonces, el movimiento indígena y su participación política empezó, y creo que muy validado, a partir de una lucha social. Sí. ¿No hace falta retornar a eso de repente? Que es un poco lo que dice, me parece, Mauro, el tema de formación ideológica. Porque está bien, digamos, que de alguna manera pienses, no sé, en una tendencia o en otra, pero tienes que saber cuál es tu lucha esencial. Y me parece que por lo menos los movimientos que tienen que ver con los pueblos indígenas tienen que partir con una lucha esencial de eliminar la desigualdad social. O sea, esa tiene que ser su raíz. Y de ahí tienen que partir las vertientes. Pero si no entiendes de eso, de principio te vas a desviar en cualquier momento. Entonces que es un poco lo que está pasando. estamos, Mauro, hablando de un movimiento que lo conoces porque tú postulaste por este movimiento. Lamentablemente no ganaste porque yo creo que hubiera sido un nombre muy importante. Muchas gracias, querido Esteban. Yo voté por vos. Voté por vos. Yo gracias, también. Muchas gracias. Tu distrito, Jimena, tú votas No, en yo Loja. voté por Tú Mauro. votas no. en Loja, pues no Yo me voto digas aquí, eso. yo ¿Votas voto aquí, Ah, claro, ya. claro. No, es que aquí te quieren sorprender a veces. Y sin Yo me nada, cambié. ni siquiera para decir... Yo voto por ti, votas en como, Loja. como ya está mareadito, por eso le voy a sorprender. Yo salí de Loja a los 17. Es como el Vela hubiera dicho, no, yo te vi el Vela vota en Tungurahua. Pues, No, sí vota acá, sí vota acá. No, sí te vota acá. cuento una. Yo no pensé que eras mi distrito. Porque han cambiado. Yo votaba centro-sur. Claro, es que se agrandó de alguna manera la circunscripción del norte y por eso es que se incorporó un escaño más. Exactamente. Entonces, yo pensaba que en mi distrito, Mauro estaba por el centro para el norte. Yo votaba el centro para el sur, porque yo voto en San Roque.
Yo Yo hubiese pensado que es del sur. Sí, yo tenía... Si no estaba yo, votabas entonces por el chico este de 19 años del sur de... No, de aquí. no, yo tenía mi Yo ni sé candidato quién y era hubiera el del votado sur. por el doctor Cristian Hernández. Pero unos días antes de la elección yo me doy cuenta, pues, que el candidato de mi distrito era el Mauro. Entonces, por favor, o sea, evidentemente me parece... Gracias, que gracias, Mauro- queridos amigos. Mauro Quiero es un agregar gran algo. ausente de esa asamblea. Gracias, muchas gracias, amigo. Quería agregar algo sobre el movimiento indígena. Yo creo que deben repensar también la acción política en términos de causas para que no se vuelvan como alguien que solo reivindica una lucha étnica. Y creo que eso es un gran problema del movimiento indígena. La gente a veces piensa, con razón o sin ella, que el movimiento indígena pelea solo por ellos. Y creo que el movimiento indígena debe tener la capacidad discursiva de aglutinar más causas, más sectores sociales. Debe Más tener- cercanos a la izquierda, ¿no? Claro, está bien que luchen por la democratización de los medios de producción, agua, tierra, maquinaria, ya está bien, pero no te quedes solo en eso. Está bien que luchen en contra de la minería ilegal o a gran escala, el tema medioambiental, está bien. Pero luchen también por los derechos de los trabajadores, por mejorar las condiciones materiales de vida de la clase media, por ejemplo. Que se vea que... Los derechos que- de la naturaleza. los derechos de la naturaleza. Que se vea, por ejemplo, que ellos también piensan que la propiedad privada y que el empresariado, como agente económico del sector privado, también es importante. Aquellos que pagan impuestos, aquellos que tienen asegurados a sus trabajadores. O sea, un discurso que incorpore a más sectores. Y creo que eso debe repensarlo mucho el movimiento indígena si quiere tener futuro para próximos procesos electorales. Porque mira, ahora, a ver, si uno ve un panorama un poco crudo y puede ser un panorama un poquito hasta superficial, pero si ustedes seguro que lo profundizarán más. Tenemos en la vereda opuesta al gobierno a un partido social cristiano reducido a su mínima expresión, incluso ya creo que hasta por el cansancio físico de su máximo líder. Puede que lo que vaya a decir suene a herejía, pero Nebot algún día se va a ir. Y ese día no está tan lejos. Los años no pasan en vano. ¿Qué va a hacer el PSC sin Nebot? ¿Cuál es el líder? El llamado a haber tomado esa posición hubiera sido Jan Topic, pero creo que ya no. Es un partido social cristiano reducido a su expresión mínima. La revolución ciudadana en estos pleitos de pasillo, porque realmente terminan siendo eso. Pleitos de pasillo, discrepancias de pasillo. La izquierda desorientada, la izquierda no sabe dónde ir. La izquierda no tiene un norte. Incluso hasta la izquierda histórica como el Partido Socialista. La izquierda dividida también. La izquierda ¿no? dividida. La socialdemocracia funcional al poder, siendo también un partido organizado e histórico. Acabas, Mauro, de describir al movimiento indígena, su brazo político a Pachacuti en esta situación. ¿Cuál es el contrapeso? No hablemos de oposición. ¿El contrapeso al gobierno cuál es? La sociedad civil, los cuerpos intermedios. ¿Quién es el contrapeso al poder entonces ahora? Mira, yo creo que desde los sectores que hacemos oposición democrática al gobierno, y remarco esto, democrática, porque tiene que ser también proactiva, con propuestas, con alternativas, explicar el por qué uno se opone a lo que se opone. Creo que sí es importante intentar confluir en una gran plataforma que vaya por encima de los partidos. Yo creo que desde la izquierda y desde los progresismos y desde el centro político no podemos mantener un cordón umbilical que nos ate exclusivamente a las estructuras partidarias. O sea, la sociedad civil, dices tú. Exactamente, o sea, gente que quiera hacer activismo político, pero que si quiere seguir perteneciendo a la ARC, al Partido Socialista, a Pachacuti, está en su legítimo derecho. Que por encima de los partidos se logre construir una plataforma que pueda, ante todo, hacer propuestas y dar alternativas a la forma de gobierno de Daniel Noboa. Y creo que hay que tener esa voluntad. Y para esto no es necesario ni pelearse con Correa, ni pelearse con el Partido Socialista, sino ir incorporando nuevas voces. Yo aquí lo menciono. Mi buena amiga Verónica Silva, por ejemplo, que yo creo que hizo un gran papel como candidata a la vicepresidencia de la República. Y así hay
otros ejemplos de actores que pueden ser emergentes, que pueden propiciar un cambio generacional, un relevo en la política desde el centro hacia la izquierda. Yo creo que el mismo Aquiles Álvarez. O sea, yo creo que ahí hay un capital político, porque no es poca cosa pues ser alcalde de Guayaquil. Y según las encuestas de CIES de la semana pasada, tiene una credibilidad y un apoyo, me parece, del 56%. Con todo el embate del aparato punitivo y represivo del Estado, y tiene un 56% de apoyo. Entonces no es un dato menor. Creo que, repito, hay que confluir con más actores, con más voces, por encima de los partidos. Tú quieres seguir militando en tu partido, chévere, pero unámonos en estas causas, que creo que son las que debemos poner sobre la mesa. Otra propuesta: la RC tiene el control de la Comisión de Niñez y Adolescencia. Deberían llamar a las comisiones y organizaciones de derechos humanos para que denuncien públicamente los casos de desapariciones forzosas que existen en este momento. Si tú acusas que un gobierno es represivo, expónlo con evidencias. Y hay muchos casos de niños y adolescentes que están desaparecidos. Pide que comparezcan los ministros del ramo. Pide a los familiares de esas víctimas. Y no se trata de politizar el dolor, se trata de evidenciar los errores del régimen que están costando vidas. Entonces, ahí hay cuestiones que pueden ser un contrapeso de forma inteligente. La misma Comisión de Garantías Constitucionales, que también se la dieron al RC. A mí, yo pienso un poco y digo, ¿por qué le das mayoría a tu principal opositor en las comisiones que tienen que ver con niñez y derechos humanos? O sea, ¿cuál es el mensaje? A mí me parece que pueden haber muchos mensajes ahí, pero la idea que a mí se me ocurre es: le estás dando estas dos comisiones, porque además se las das precisamente para generar ostracismo, ¿no? Para generar de alguna manera ahí aislamiento, pero le estás dando las dos comisiones que trabajan más con temas de derechos humanos. O sea, por eso es que en algún punto decíamos en qué medida realmente vas a generar una narrativa de derechos humanos que puede ser fuerte o débil, ¿no? Perdón, no sé si lo que vaya a decir termina siendo tan crudo. Yo creo que hay un desprecio por esas dos comisiones. Yo no lo iba a decir como desprecio, pero yo sí te digo, este no es un mensaje claro acerca de que los derechos humanos no son una prioridad para el gobierno. Eso es justo lo que yo pienso. A mí me parece eso es justo que va lo por que ahí. yo pienso. Ni los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, como eso no está dentro de mi agenda política prioritaria, a mis adversarios los excluyo allá, los recluyo en ese sector para que no me molesten, para que no me fastidien y se dediquen ellos pero únicamente a esos espacios. También puede ser como contraproducente. Digamos, le das estas dos comisiones a quien en algún punto, si agarra fuerza, te puede hacer daño. O sea, es una oportunidad. Yo creo que hay oportunidades ahí con los temas que estamos mencionando. O sea, yo tenía claro lo de la Comisión de la Niñez, pero el tema de la Comisión de Garantías y de Derechos Humanos. En las dos, y la de Derechos Humanos. O sea, en las dos únicas que tienen... Es Comisión de Derechos Humanos. Garantías Constitucionales se llama, pero es la que trabaja Derechos Humanos. Sí, okay. O sea, a ver, yo veo como una oportunidad, pero no faltará quien desde este mismo sector de la oposición dirá, nos han dado esto nomás. Claro, así como lo vieron. Bueno, eso también es evidente. O sea, no es que recibieron con el mejor de los agrados eso. Porque generalmente en la Asamblea, ¿cuáles son las comisiones que se convierten en los deseos eróticos de los políticos? En la carne versus el hueso. Sí, como dirían en mi barrio, el ñuto versus el hueso, o sea, de verdad. Exacto, o sea, la de fiscalización, justicia y estructura del Estado, desarrollo económico, por las económico urgentes, régimen económico, y tal vez la de seguridad y relaciones internacionales. Yo digo que gobiernos autónomos descentralizados también es fuerte. También es fuerte. O debería ser fuerte. Pero, por ejemplo, a mí me parece que derechos humanos, que esta Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, me parece que es el nombre, es importante porque ahí se están discutiendo los temas que tienen que ver con la consulta previa, por ejemplo. Claro. O sea, está tratando temas importantes. Claro, la de la niñez, tienes el Código de la Niñez, ahí el COPINA totalmente estancado, pero en garantías estás tratando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, todo lo que tiene que ver con consulta previa, la Ley de Comunas. O sea, tienes leyes que son
súper importantes para la parte social, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me llama la atención, ¿no? Oye, yo quisiera que podamos desarrollar cortito nada más, porque también ya nos van a apagar las luces. Ya, pasó rápido el tiempo. ¿Te parece? Sí, El Mauro habla mucho de eso. Sabes que yo sí quisiera desarrollar un tema, Jimena, que la semana pasada, o tocarlo más que desarrollarlo, un tema que la semana pasada nos agarró, nos desayunó, que fue la salida de la fiscal. ¿Ustedes lo ven a José Lagasca que se perfila para ser fiscal? Pero ya dijo que no, ¿no? Ya dijo que no, me parece. Descartó. Con Yanedi Nostroza dijo que llegado el momento tomará la decisión, y si es que el país, lo típica, si es que las circunstancias... Eso es como cuando alguien dice bienvenido, me piden, ¿no? a mí me han pedido, en fin. O sea, yo la verdad que he empezado a sospechar de todo lo que implique esto va a pasar, Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? No, más bien porque no pasa. Yo más bien veo que todo pasa. No, más bien porque yo estoy como leyendo, el presidente dijo algo en su discurso que a mí me sonó muchísimo. Él dice, somos indescifrables para la política, para la vieja política. Bueno, pero no solamente para la vieja política, son indescifrables para quienes intentamos leer la política. Yo no logro descifrar del todo lo que hace el gobierno, y a mí me parece que una de las lógicas que por lo menos yo estoy adoptando es todo lo que parece que va a pasar no pasa. Entonces, por eso es que yo digo, a ver, están hablando de que de Lagasca puede ser fiscal. Bueno, a mí me parece que no va a ser. Porque cuando se habla mucho de un tema, me parece que lo están generando para generar una especie de desviar la atención, como lo de Anabela. Exactamente, como lo de Anabela. Pero entonces no lo personifiquemos, perfilemos. O sea, a mí me parece un perfil adecuado digo a la circunstancia actual, ¿no? Ya el manejo que el cargo ha venido teniendo. O sea, que se va a poner ahí un fiscal que... Un fiscal que opere políticamente. Eso es claro, eso es clarísimo. ¿Quién va a ser? Yo no sé. El deber ser nos diría que el próximo fiscal, hombre o mujer, sea alguien que no haya tenido vinculación política partidaria, al menos no durante los últimos, se me ocurre a mí, 10 años, alguien que no haya estado vinculado a la administración pública del Ejecutivo de turno, ni de los anteriores, sobre todo para tratar de garantizar este ideal aspiracional de la independencia de un fiscal, que nunca será plena, nunca será absoluta, pero al menos ciertos mínimos, porque yo digo, si es que fiscal general va a ser alguien que dé el salto de un ministerio a la fiscalía, va a ser replicar las mismas lógicas que se criticaron en el pasado, en la época de la Revolución Ciudadana. Pero es que eso iba yo, Mauro y Jimena, hablamos la semana pasada. El perfil político del fiscal se inauguró con Galo Chiriboga. Ya estamos un tiempo manejando este cargo con ese perfil. Pero son las cosas que no hay que volver a repetir, me explico. Ahora se va a profundizar. Ahora se va a profundizar. Por eso digo, el nombre de Lagasca puede ser, el nombre de Lagasca puede ser emblemático, pero es alguien con ese perfil, es un operador político. Yo también claramente. creo, yo también creo. Yo creo que hay penalistas de izquierda y de derecha que tranquilamente podrían aspirar. Pero se puede hablar de penalistas de izquierda y de derecha o de penalistas con X y formación más que otra cosa. Sí, pero tienen ideología, eso es evidente. Pueden existir penalistas que creen mucho en la doctrina, en el derecho penal del enemigo. Unos que y pueden existir otros, tipo etcétera. Ramiro Ávila, que sabe mucho de derecho penal, no solo de constitucional, que cree mucho en el garantismo, en los derechos, en la prevención. O sea, hay visiones y visiones, pero de ambas corrientes hay penalistas formados. A mí me gustaría que ellos sean los que participen. No me gustaría ver postulantes que renuncien a los ministerios y vayan luego a la fiscalía. Pero los vas a ver. Ojalá. Ojalá que no, dirás. O sea, a los ministros. O sea, vas a ver ese perfil, te digo. Vas a ver ese perfil. Sí, yo también creo que sí. Ojalá veas este programa. Por favor. Ojalá veas este programa. Verá que no me preguntó eso del lenguaje políticamente correcto. Es que todos terminan volviendo, ojalá, Con mucho gusto, pero la próxima tiene que ser con alguito más. ¿Qué piden todos? Un café con ron, algo. O sea, para mojigatear ante la audiencia puede ser café, pero ya puede venir con ron o un té con vodka. Mira, algo. con vos vamos a empezar la teoría de que si piden, traigan pues por... Bueno, está bien. Que vengan con el pan bajo el brazo. Claro, pues.